escuchar la información del autor de este trabajo. Entonces, aquí abajo, como saben, hay dos botoncitos. Uno dice chat, otro dice preguntas y respuestas, Q&A. Entonces, espero que tengan algo rico que tomar, sea cafecito, sea lo que sea, estén cómodos para escuchar al doctor y que tengan un papelito a un lado para empezar a hacer muchas preguntas y las vayan escribiendo en cualquiera de las dos opciones que tenemos. Entonces, los voy a dejar con el doctor González Ochoa. Por favor, háganle todas las preguntas que quieran porque seguro van a salir de dudas. Muy buenas noches, disfrútenlo. Muchas gracias por la introducción. Déjame, me peleo con la tecnología un ratito. Espero que me escuchen. Perfecto, Alex, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias al grupo Alfa Sigma por esta invitación y la oportunidad de platicar con todos ustedes. Definitivamente siempre es muy enriquecedor la convivencia y los conceptos de que a veces otras gentes puedan tener y que nos puedan enriquecer en nuestro conocimiento que a veces suele ser limitado como tal. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Alejandro González Ochoa. Soy cirujano vascular y endovascular, miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología. Yo radico en una ciudad pequeña, trabajo en un hospital regional de zona del Seguro Social, que fue convertido en hospital COVID en su momento. Tengo mi práctica clínica. En los últimos años, como mencionaba Nora, hemos tenido la oportunidad de meternos un poquito en lo que es la investigación clínica, básicamente. Y hemos tenido algunos trabajos que nos han favorecido y los hemos podido publicar en revistas de alto impacto. Entonces, la plática lleva el enfoque, que es mi enfoque más clínico, y como les comento, también limitado al concepto vascular, entendiendo que COVID da para muchas cosas. Entonces, también para aterrizar las expectativas en ciertos conocimientos que puedan esperar. Entendiendo que esta es una plática patrocinada, pero espero que al término de esta charla, lo que yo les pueda platicar les cree cierta lógica y puedan tomar decisiones muy, muy razonadas y no crean que tenga mucho sesgo como tal, porque de hecho no lo tiene. COVID pues ha seguido haciendo de las suyas. Yo creo que entre hoy o mañana ya estaremos siendo oficialmente 150 pacientes que fueron contagiados. Es difícil tener una cifra muy exacta por diversos factores. En los tiempos cuando éramos felices y no lo sabíamos, ya vamos en nuestro segundo año y definitivamente nuestra rutina, nuestra vida es otra, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a diversas situaciones. El impacto a nuestro estilo de vida, la verdad, todavía no se termina de aterrizar. Van a pasar yo creo que algunos años para poder definirlo. El sector salud se ha visto impactado severamente y diversos países, aunque tengan la tecnología, la infraestructura y el dinero para soportarlo, ellos se han visto muy, muy afectados. Y no se diga otros países donde a veces las limitantes son más evidentes. No poniendo un poco de excusa, pero entendiendo que esta es una enfermedad nueva. Nadie sabía cómo manejarla, cómo abordarla. Y diversos países trataron de hacer su mejor esfuerzo. Algunos con ciertos enfoques económicos, políticos, culturales también. Pero tratar de entender que cada país es muy diferente. Es muy difícil querer comparar resultados de un país de 5 millones, 10 millones, 100 millones, 300 millones. Es muy complicado. Al principio batallamos mucho porque ni siquiera podíamos diagnosticarla. Las pruebas no existían y las que existían no sabíamos si funcionaban o no.
Pero ya que esto se ha estado normalizando un poco más, otros países de todos modos siguen sin utilizarlas. Aquí podemos ver un ejemplo de dos países vecinos con poblaciones muy grandes y ven esa cifra un poco dispareja, ¿no? De sus casos reportados, pero todavía creo que podemos tener cierto consuelo. Hoy en día la India es el punto de crisis de COVID. Están siendo severamente afectados y un detalle muy importante es de que curiosamente ellos hace 3 meses estuvieron en 3 semanas, perdón, estuvieron en sus campañas electorales nacionales. Entonces, como ven, no mucha gente con cubrebocas, ¿no? Entonces, tal vez sea algo que nosotros debamos de poner un poco de atención. COVID acaparó las vitrinas, todo lo que era publicación era COVID, TV y novelas publicaba COVID. Entonces, si ustedes eran investigadores y tenían algunos otros temas no relacionados a COVID, batallaron para publicarlo y lo que publicaron posiblemente también pudo haberse perdido un poco en la sobrecarga de información. Desafortunadamente, la gran mayoría de la información que se tenía al principio eran opiniones, eran conceptos generales, no era mucha medicina basada en evidencias porque no había pasado el tiempo suficiente para ello. Conforme fueron avanzando los estudios, se ha tenido un poco más de información, pero seguimos concentrando la información que se tiene en pacientes hospitalizados. La medicina que se practica en estos pacientes fuera del hospital es totalmente diferente. Son a veces planes de manejo muy heterogéneos que es difícil poderlos controlar. Y como le mencionaba, la gran información que se tenía o se tiene todavía es sobre paciente grave, crítico o de plano muy severo, ¿no? Otro problema muy importante que hemos estado teniendo es la desinformación. Yo creo que muchos de nosotros hemos de repente leído comentarios en el Facebook, en el Twitter, en los periódicos, en los amigos, donde te manejan ideas que a veces como que uno no computa, por más que quiere agarrar la lógica como que no le da y desafortunadamente no es solo dijeras que de la tía o de la amiga, pero muchas veces son gente que tiene unos foros muy importantes y la credibilidad es más sobre ellos a veces que en la gente que tiene más ciencia, pero de repente es difícil cambiar las creencias de la gente. Hablando un poquito ya del tema, sí me quiero platicar de cosas básicas en relación al endotelio, porque posiblemente les ayude para entender un poco sobre ya cuando estemos hablando del estudio. Mi idea principal, por lo menos, es cambiar el concepto de que el endotelio es un teflón. Eh, yo creo que es lo que como estudiantes de medicina a veces nos quedamos con ese concepto, pero es mucho más que eso. Hoy en día se ha visto la importancia del endotelio y ha sido un foco de investigación en los últimos años por la relevancia que tiene en todo el organismo. Todas esas funciones que ustedes ven aquí, cada una es vital para nuestro organismo. Tiene diversos componentes y otro de los que ha sufrido mucho enfoque últimamente es el glucocálix, como le quiera mencionar. Y la importancia fisiológica como tal se ha plasmado en ayuda de que la tecnología ha avanzado. Estas estructuras son muy difíciles de visualizar en microscopios convencionales. Entonces, la tecnología sí ha aportado mucho para tener una idea más clara de lo que se está manejando. El concepto importante que ha modificado mucho es el principio de Starling, ese concepto que teníamos nosotros desde el kinder que nos decían que el líquido va por las arteriolas, se va al intersticio y se absorbe por las vénulas por los cambios de presión y un poquito se drena por los linfáticos, porque había unos cambios de presiones que se manejaban.
Pero precisamente el estudio del glucocálix lo que ha hecho es modificar esa idea y esa fórmula que se contemplaba, y se ha visto que el que en realidad da una pauta de qué tanta diferencias de presiones se manejan a nivel de esos capilares es este glicocálix, y que si está modificado se modifica el drenaje que hay hacia el intersticio y su reabsorción como tal. Entonces, el concepto actual es de que todo lo que se filtra hacia el intersticio no regresa a las vénulas, todo se drena por los linfáticos. Lo que antes se pensaba que solo el 10% se drenaba por linfáticos en condiciones normales. Claro que cuando hay cambios importantes de hipovolemia es otro detalle, pero esto sí ha modificado, y la relevancia que hay en el manejo de líquidos se ha empezado a notar. En daño endoteliar, nosotros como cirujanos vasculares siempre nos ha interesado mucho en relación a la etiología de las patologías crónicas de nuestros pacientes. Todo parte del endotelio, desde una formación de placa ateromatosa en lo que son las arterias hasta lo que es la patología venosa, desarrollo de varices, trombosis. Todo esto deriva de cómo está funcionando el endotelio. Cardiólogos están muy metidos en esto, intensivistas están muy metidos en esto, anestesiólogos están muy metidos en esto, todo lo que tiene que ver con investigación, claro. Y por lo mismo, el endotelio, hablando de experimentos en pacientes con sepsis, en modelos que se hacen de investigación, se ha visto que cuando hay un daño severo hacia esas capas, como tal el endotelio, que les menciono que es esa cubierta superficial, sí se lastima, y hay un modo de medirlo. Se cuantifican los niveles de las estructuras de los componentes del endotelio y se ve que están elevados, y los cambios anatómicos de tener un capilar anatómicamente íntegro, cómo se modifica cuando está lastimado el endotelio. Ya enfocándonos un poquito en lo que es COVID, conforme empezaron a verse el análisis de los pacientes que habían estado ya hospitalizados y los que habían tenido un pronóstico pobre, se empiezan a ver los reportes y se empiezan a hacer los análisis estadísticos, y empiezan a observar que los pacientes con diabetes, con hipertensión, con mayor edad, empezaban a tener un pronóstico más pobre. Entonces, se empezó a notar que curiosamente todos estos pacientes son datos de una disfunción endotelial. Entonces, la relevancia del endotelio y de la disfunción endotelial como tal empezó a tomar mayor importancia y mayor dirigido hacia lo que son los enfoques de investigación. De los primeros reportes que se tuvieron, el doctor Ackerman en la publicación del New England, pero también tiene otra publicación donde mencionaba estos cambios de la afección meramente en las células endoteliales, identificando estructuras del virus como que afectaba directamente al endotelio, pero que también esto producía microtrombosis en los capilares pulmonares que estimulaban, que buscando tener mejor oxigenación, había esta angiogénesis en los vasos, y había estas para tener una mayor irrigación, y esos cambios empezaban a notarse en la anatomía patológica, las autopsias de los pacientes. Esta imagen está un poco cargada, muchos de ustedes probablemente ya la han visto por ahí, donde trata de resumir los efectos que tiene el endotelio y la relación con los pacientes infectados que presentan COVID. Entonces, quiero tratar de presentarla en esta animación, donde se observa que tenemos en los pacientes de alto riesgo, que tienen ya comorbilidades crónicas como diabetes, pacientes de mayor edad, obesos, existe ya ese daño en la estructura como tal del endotelio, que ahora sí, ese teflón se pierde y quedan más expuestos los marcadores de la inflamación, se pueden ligar más fácilmente los linfocitos hacia la pared, y puede haber una sobreexpresión o una respuesta inflamatoria más exagerada, que hace que no nomás se ataque al virus, sino que se ataca al mismo endotelio. Se lo lleva de corbata. Se pierden esas uniones entre las células endoteliales
empieza a haber apoptosis, que es la muerte de la célula como tal, y empiezan a formarse coágulos o microtrombos en diversas estructuras vasculares que perpetúan el efecto de inflamatorio, que es una tromboinflamación con un efecto aberrante que termina siendo la imagen que veíamos hace rato. Entonces, todo esto es lo que se tiene identificado que pasa en los pacientes con un COVID de presentación severa o grave. Entonces, nuestras dudas que de repente empezamos ya a tener es si propiamente el virus produce un daño directo al endotelio o es un endotelio previamente dañado que es mucho más susceptible a que entre el virus. Porque sabemos que en los pacientes con una enfermedad o una presentación clínica moderada, severa o grave tienen mayor riesgo de trombosis, pero eso no lo hemos confirmado con los pacientes asintomáticos, pacientes con una enfermedad de COVID leve de presentación. Entonces, en realidad no sabemos hasta qué punto está esa relación. Y la otra es, hasta qué punto es de que ya empieza a marcarse ese riesgo trombogénico de los pacientes, en donde nosotros como médicos tratantes podemos empezar a protegerlos para que no se llegue a un efecto trombótico masivo. O sea, ¿cuándo empezarles a anticoagular a los pacientes? Entonces, con lo pasado a principios del año del 2020, cuando todos nuestros planes se vinieron abajo y después de haber tenido nuestro duelo por los viajes cancelados y los eventos que teníamos programados, nuestras vacaciones, pues de repente uno no tenía muchas cosas que hacer, entonces como que empezábamos a maquilar lo que estaba pasando. Empezamos a notar, yo en lo particular, eh, la, eh, la presencia de artículos, de información, donde se empezaba a marcar la involucración del endotelio en estos pacientes. Al principio, cuando empezaba la enfermedad, que era básicamente patología pulmonar, neumonías, enfermedad respiratoria alta, pues uno como médico vascular, la verdad, no tenía mucho interés y aparte uno estaba medio también saturado, ¿no? Enfadado de la enfermedad. Pero ya que empieza uno a meterse con cosas del endotelio, los datos de riesgos de trombosis, como que ya le empezaban a mover un poco la orejita, ¿no? Entonces, yo he tenido, como les mencionaba, en los últimos 5 o 6 años cierta experiencia con el uso de este medicamento. Aunque en México tiene poco tiempo que entró al mercado, en Europa tiene más de 20 años en su uso, pero tiene muchas peculiaridades. Es un compuesto de dos sustancias que cada una tiene efectos muy diferentes en el organismo y muy específicos su acción del endotelio. Es un componente que tiene una parte de heparina, entonces mucha gente lo relaciona con su efecto antitrombótico y es normal porque sí lo tiene. Entonces, se empezó a colocar como una posibilidad en los pacientes para disminuir el riesgo trombogénico que tenían pacientes con COVID. Pero otra información muy importante que se tiene es sobre su efecto antiinflamatorio y protector endotelial, y sobre el cual hay muchísimos artículos, porque les comento, tiene más de 20 años en el mercado y esto ha permitido el tiempo diversos estudios de investigación y repitiendo todos su peculiaridad sobre el enfoque o su función protectora del endotelio. Y eso a nosotros nos llamó mucho la atención. Claro, el efecto antitrombótico ayuda, pero a nosotros nos importaba más ese efecto endotelial. Entonces, con la hipótesis de que normalmente en un paciente sano, un paciente joven, el endotelio está íntegro, pero conforme empiezan a crecer, son mayores, empiezan con diabetes, empiezan con hipertensión, empiezan con obesidad, en ellos empieza a haber un daño endotelial, que son los que pensamos son pacientes de mayor riesgo. Si a eso les llega una infección por SARS-CoV-2, presentan un deterioro mucho más importante de su endotelio, una destrucción mayor de su glucocálix, y esto los conlleva a un factor de riesgo de presentar una enfermedad de una progresión clínica más
severa, que en ocasiones termina manejo de hospital. Entonces, nosotros pensamos que si les pudiéramos ofrecer el medicamento a estos pacientes en etapas muy tempranas, con todas estas propiedades descritas en la literatura y confirmada en eventos, en investigación, tanto en vivo como in vitro, porque cada una de estas tiene una función protectora específica que se puede utilizar en pacientes COVID, no es nomás un efecto. Posiblemente estos pacientes se les pudiera proteger de ese daño endotelial extra que puedan presentar, que su cuerpo estuviera protegido y que hubiera esa capacidad para sopesar o solventar el efecto severo de la enfermedad y pudiera tener una progresión no tan agresiva de la enfermedad. Entonces, el año pasado, principios de junio, empezamos a hacer nuestra captación de pacientes en la ciudad de San Luis Río Colorado, donde tienen su casa, y manejábamos pacientes externos. Eran pacientes que estaban en sus primeros días de la enfermedad, que no estaban en hospital. Hicimos un estudio randomizado con placebo para ver si dándoles este medicamento los pacientes pudieran evitar la necesidad de llegar a un hospital. Los médicos encargados del tratamiento no sabían qué paciente estaba tomando medicamento en relación a su Lodexide y qué paciente sí lo estaba tomando. Una disculpa porque está en inglés, pero los criterios principales de inclusión eran presencia clínica de síntomas de 3 días o menos de evolución. Les recuerdo que era la época donde todavía no teníamos tan factible la posibilidad del uso de pruebas de confirmación de la infección, y cuando las teníamos tardaban 5, 6, 7 días de tener el resultado. Entonces, utilizando la definición de pacientes de alto riesgo, eran los que ingresábamos, pero el otro era que el paciente tenía que ser de alto riesgo de presentar enfermedad grave. No estábamos incluyendo pacientes muy jóvenes, donde ellos a lo mejor su evolución no era tan severa. Entonces, aprovechamos que está la calculadora de complicación de salud desarrollada por el grupo del IMSS, donde engloba la mayoría de las comorbilidades crónicas y nos da un porcentaje de riesgo de presentar una enfermedad grave. Entonces, por lo menos a nosotros se nos acomodó bastante para poder hacer la elegibilidad de los pacientes. Donde yo trabajo, donde tenemos nuestra práctica privada, no vemos pacientes COVID. Yo no veo pacientes COVID. Entonces, lo que hicimos fue servir de sede como tal. Los pacientes los teníamos captados en su domicilio, pero el paciente tenía su médico tratante de donde el paciente lo eligiera. Si el paciente tenía sector salud, si tenía seguro social, si tenía seguro popular, si el paciente tenía un médico particular, él era el encargado de llevar el manejo del paciente. Él es el que le daba todo su seguimiento y su vigilancia. Lo único que nosotros hacíamos era agregar el tratamiento de su Lodexide y hacíamos un cuestionario semanal. Pero si el paciente tenía un deterioro en su enfermedad o tenía alguna duda, lo referíamos a su médico tratante como tal. Si el paciente tenía un deterioro en su evolución clínica, si se ponía más malito, lo mandábamos con su médico y este médico valoraba, sabes que pues si está medio malo lo voy a mandar al hospital. El paciente era referido al hospital donde lo veía otro médico. Los que conocen cómo está el servicio generalmente de los hospitales y más en las instituciones, pues están médicos independientes que son los encargados del servicio de urgencias y cada uno tiene sus parámetros de ingreso para cada hospital y ellos eran los que decían si el paciente era candidato para ingresarse o el paciente podía ser referido a su casa o incluso si había que darle terapia de oxígeno en su domicilio. Otra vez, estos pacientes, estos médicos no estaban al tanto de qué grupo pertenecía el paciente, si era un paciente estudio, si era un paciente placebo. Si el médico consideraba que el paciente estaba lo suficientemente grave como para tener que internarse, él daba la indicación, se suspendía lo que era la administración de su Lodexide
y seguía el protocolo de manejo que indicaran los médicos dentro del hospital, que generalmente son otros médicos los que se encargan. Y nosotros dábamos meramente seguimiento, no teníamos voz ni voto en el tratamiento que tenía el paciente. Básicamente era captar nosotros los datos de la evolución de ellos. Recordando que la época que se hizo el estudio fue las primeras semanas de la cuarentena, donde de por sí hoy todavía existe mucha falta de conocimientos o de conceptos, pero era cuando estaba su mero mole, había mucha inseguridad, muchos estudios que convencionalmente se hacen en los hospitales no los podíamos hacer, en particular, por ejemplo, los ultrasonidos. Era muy difícil poder hacer estudios extra en los pacientes. Nosotros como especialistas que estábamos en un hospital que fue convertido a COVID, nos tocó entrar a apoyar a estos pacientes, pero reconozco que éramos más internos que otra cosa, ¿no? Nosotros tratábamos de apoyar el gran esfuerzo que hicieron o que siguen haciendo los médicos de urgencias, los médicos generales, que en realidad eran los encargados de llevar la pauta de estos pacientes y lo siguen haciendo. Entonces, aunque nosotros también estuvimos metidos poco tiempo, les repito, nosotros no interveníamos en el tratamiento de estos pacientes. Logramos revisar poquito más de 650 pacientes. La mitad se excluyó porque la mayoría ya te presentaban síntomas más de los días que estábamos buscando del estudio, pero terminamos captando 312 para ser incluidos en el análisis que terminamos realizando. Hicimos una captación de los síntomas que presentaban los pacientes y haciendo un resumen de esto, en los que notamos diferencia fue en los pacientes cuando presentaban ese malestar, ese dolor de cuerpo, básicamente ya para la tercera semana. Y la otra era más bien la fatiga, que también la vimos a las 2 semanas, donde los pacientes que recibieron su Lodexide presentaron una mejoría más pronta. Pero el otro que sí fue que iba muy relacionado con los objetivos primarios a investigar, era la falta de la disnea que presentaban los pacientes. Porque siempre fue un número considerable de pacientes que sí presentaran un cuadro moderado por lo menos. Pero ya resumiendo a los objetivos de estudio como tal, sí vimos una disminución en la necesidad de que el paciente tuviera que hospitalizarse, una disminución en la cantidad de pacientes que tuvieron que necesitar oxígeno y cuando lo requirieron fue una disminución en los días totales de oxígeno como tal. Pero un detalle fue que ya que el paciente entraba a hospital, no hubo diferencias, tenían una duración más o menos similar. Una de las limitantes que tuvimos fue en la mortalidad. La mortalidad, aunque el número fue menor, los pacientes que fallecieron con su Lodexide, el tamaño de la muestra fue insuficiente. Ahí hubo unos detalles técnicos en el análisis estadístico y el poder de la apuesta fue muy bajo como para poderles dar un adecuado resultado. Pero en términos generales no fue estadísticamente significativo. El otro detalle fue los eventos trombóticos mayores, que como les mencionaba, batallamos porque muchos pacientes clínicamente había la sospecha de que pudieran haber tenido una trombosis, pero no lo pudimos confirmar. Y si no estaba confirmado con ultrasonido, no entraba registrado. Pero un parámetro muy importante que sí nos sirve como indirecto en relación a la presencia de trombosis fue la medición del dímero D. Dímero D en los últimos meses ha reforzado su factor de capacidad pronóstica, no nomás en mortalidad, sino también en gravedad de la enfermedad. Otro detalle fue que incluso pacientes, cuando hacíamos su análisis basal, que era básicamente los 3 o 4 días de que habían sido, que presentaban sus síntomas, algunos ya mostraban niveles elevados de dímero D. No niveles de 1000 o 2000, pero ya tenían una cifra mayor a 500.
Pero ya cuando hicimos el control de los pacientes a las 2 semanas, en los pacientes que presentaban, que estaban en el grupo de Sulodexide, los niveles de dímero D fueron en promedio mucho menor que el paciente con placebo, y los pacientes en total que tuvieron un dímero D mayor de 500 fue mucho menor que los pacientes que estaban tomando placebo. Y esto lo vimos también marcado en los pacientes con la medición de la proteína C reactiva. Estos niveles o este efecto del dímero D se puede tomar como referencia en los pacientes que desarrollaron microtrombosis posiblemente, porque hay pacientes que aunque ustedes les hagan su ultrasonido, generalmente se lo hacen de pantorrillas, de femorales, pero no le hacen un ultrasonido para ver cómo están las venas, por ejemplo, en el intestino, en los riñones, salvo que tenga un problema muy marcado. Entonces puede haber microtrombosis en otros lados que el dímero D a lo mejor nos está dando un factor de marcador de presencia como tal. Conforme ha pasado el tiempo, hemos tenido cierta validación en lo que hemos estado haciendo. Se publicó en febrero, creo, un estudio alemán donde hicieron un análisis retrospectivo, por ejemplo, de todos los pacientes que habían presentado enfermedad de COVID. Y ellos vieron que en un subgrupo de pacientes que habían estado anticoagulados por una patología cardíaca, una fibrilación auricular, comparados con, con un grupo demográfico similar a ellos, tuvieron un mejor pronóstico. Están nuestros estudios que ahorita todavía están en curso, que yo creo que ya debieron haber terminado la captación de los pacientes, con el uso de anticoagulantes en diversas etapas del tratamiento. Una en particular en etapas tempranas, en pacientes también fuera de hospital, con un protocolo muy similar al que nosotros hicimos. Otro protocolo con pacientes de hospital, otro protocolo con los pacientes cuando fueron egresados del hospital. Va a estar muy interesante los resultados que reporten. Pero otro estudio también reciente es en relación a la confirmación, más bien, de los niveles elevados de células endoteliales circulantes. En Singapur se agarraron midiendo el suero de los pacientes y ellos observaron en los pacientes que habían sido ya egresados incluso de los hospitales, en pacientes convalecientes como tal, y vieron que sus cifras de células endoteliales, como les mencionaba, de que se destruyen las células, así como se descama la piel del cuerpo, las células endoteliales también se van muriendo de forma convencional. Los pacientes que habían presentado COVID tenían cifras elevadas comparadas con grupos controles, incluso con pacientes que tenían comorbilidades de disfunción endotelial. Ahora sí, aprovechando un poquito el comercial, una de las ventajas de Sulodexide es de que no requiere receta médica. Es más económico comparado con otros anticoagulantes orales, pero no, y tiene el plus de ese efecto protector directo del endotelio, no nomás su factor o protección antitrombótica. No tiene el riesgo de sangrado que tienen otros anticoagulantes. Y la ventaja de ser un medicamento que puede ser oral, pero si se requiere también puede aplicarse vía intramuscular o intravenosa, a diferencia de, por ejemplo, una enoxaparina, donde es meramente la aplicación intravenosa, intramuscular, perdón, subcutánea. Mentiras. Ya cerrando, lo que nosotros vimos es de que cuando se utilizó Sulodexide en pacientes en etapas tempranas de COVID-19, presentaran una disminución necesidad de estar hospitalizados. Menos pacientes requirieron oxígeno. Los días que fueron requeridos de oxígeno también fueron menores. Tuvo una reducción en los niveles de dímero D y de proteína C reactiva. No hubo diferencias ya que el paciente estaba en el hospital. El problema estadístico que tuvimos para medir mortalidad, que para términos oficiales no hubo una diferencia en mortalidad. Sí tuvimos ciertos problemas de infraestructura, como le decía, o de logística por la cuarentena como tal. Pero yo creo que con lo que quiero cerrar es la importancia de poder ofrecer a estos pacientes algo en las etapas tempranas.
Porque una vez de que ya la bolita de la avalancha empieza a caminar o que el tren ya lleva su viada, es muy difícil poder ofrecer algo muy diferente para estos pacientes. Y su pronóstico, entre mayor severidad que presentan los pacientes, es más difícil rescatarlos. Y también aterrizando realidades y donde estamos, los resultados son muy prometedores, son muy alentadores, pero claro, se tienen que confirmar. Una flor no hace primaveras, entonces sí hay que tratar de confirmar estos resultados para ver si lo que nosotros encontramos se puede repetir en otras poblaciones. Antes de terminar, quiero invitarlos por parte de Alfa Sigma para el próximo mes, una institución en lo que es patología venosa, un buen amigo, el doctor Valente Guerrero. Yo creo que es difícil hablar de patología venosa sin que él esté presente. Entonces, va a tener un tema muy interesante, lo que es úlceras venosas, para que los que tengan oportunidad de estar disponibles se conecten el próximo miércoles 26 de mayo. No me queda más que agradecer los que aguantaron estar esta larga charla y trataremos de contestar algunas preguntas que tengan, por lo menos dentro de nuestros pobres conocimientos generales. Muchas gracias. Felicidades, Alex, excelente plática. Yo creo que no se oyen hasta ya los aplausos, pero seguro hay muchos que están aplaudiendo ahorita. Muchas Muy gracias. buena charla. Aquí creo que hay algo muy, muy importante que tú recalcaste al inicio de tu plática, que es el endotelio, ¿no? Que antes, como bien dijiste, se consideraba un teflón y poco a poco se le han ido atribuyendo todas estas propiedades, que ya no es nada más un recubrimiento, sino que se considera un órgano, ¿no? Y el órgano, uno de los órganos más grandes de nuestro organismo. Y eso creo que merece mucha investigación y mucha de nuestra atención. Hay algunas preguntas en relación a esto, como por ejemplo, ¿se puede recuperar el glucocáliz que se ha disminuido o que se ha perdido? Sí, hay estudios, como les mencionaba, no nomás como dicen luego, en ratitas, sí hay cierta confirmación de que cuando das el medicamento por cierto tiempo, ahora, no es de que me tomé la pastillita hoy y ya mañana creció el glucocálix. Ahí sí la investigación falta definirlo un poco todavía, porque en promedio estaban manejando 6, incluso hasta 8 semanas. Pero no es de que tardara 8 semanas en crecer, sino que hacían la muestra hoy y la revisión la hacían hasta las 8 semanas. Entonces tú podías tener un crecimiento antes, ¿no? Pero lo que han visto también, que es muy importante, no es de que creciera físicamente el glucocálix, sino que lo que sí veían en 24 horas, o sea, eso sí lo veían muy rápido, era que el glucocálix que ya estaba, empezaba a funcionar mejor. Entonces, eso es un factor también muy importante en el efecto del medicamento. Entonces, sí se regenera, pero así como se regenera, se destruye. Muchas veces cuando uno hace investigación, es difícil poder hacer como uno tiene su vida. Es difícil que un ratón lo dejes 20 años para ver cómo desarrolló su diabetes por 20 años, ¿no? Como el paciente lo presenta en la vida real. Entonces, claro que podemos dar, por ejemplo, el medicamento para restituir el glucocálix, pero si el paciente sigue con su actividad, si sus niveles de azúcar no son controlados, el glucocálix se va a seguir destruyendo. Entonces, es trapear sobre mojado, ¿no? Entonces, son cositas que hay que revisar. Exacto. Y sobre todo, pues saber que hay muchas patologías que dañan el glucocáliz, ¿no? Se sabe muy bien que la diabetes es un proceso, la hiperglucemia causa un proceso inflamatorio que daña directamente el glucocáliz, la hipertensión también. Hay patologías más graves como sepsis, que ahí es donde se han hecho muchos estudios de degradación de glucocáliz y que incluso lo han manejado como un predictor de mortalidad, ¿no?
la cantidad de sindecanos que se encuentran en la sangre. Hay muchas preguntas que van muy de la mano o muy relacionadas a en qué momento, con respecto directamente a tu estudio, en qué momento tú inicias el tratamiento con sulodexida, a qué dosis y por cuánto tiempo la mantienes. Sí, mira, como dicen, hablando específicamente de lo que fue el estudio, el medicamento lo iniciamos por lo menos antes de 3 días. Sí, batallamos para conseguir pacientes antes de los 3 días de presentar los síntomas. Entonces, nos ayudó mucho de que en esa época fue el boom. En mi región, por lo menos, fue de las primeras que los casos subieron muy rápido y teníamos la ventaja también, yo vivo en frontera, de la gente de Estados Unidos, que en ellos, por ejemplo, se hacían las pruebas gratis y tosías le hacían la prueba, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a ver a los pacientes que se enfermaban. Ok, ¿con quién vives? Y lo íbamos con la abuelita, con la tía, con la esposa, con la no esposa que vive con ella o con todos. Y que nos avisaron, y cuando empieces con síntomas, échanos un grito para ver qué ondas. Y así captamos a los pacientes lo más temprano posible. Entonces, por protocolo era menos de 3 días y darles 2 tabletas cada 12 horas, que es la dosis estipulada con un efecto protector antitrombótico por un estudio que se hizo hace algunos años del doctor Andreossi, donde era la dosis que se utilizó. Y el seguimiento, ahora sí que lo duramos mientras el paciente eran por lo menos 3 semanas. Entonces, lo que yo les puedo recomendar o decir, ok, con mi estudio, por lo menos dárselo los 3 días antes y era cuando teníamos un mayor beneficio. De que hay otras etapas en que lo puedes utilizar, sí, pero aquí ya también ya entramos en opiniones muy educadas, pero ahí sí ya son opiniones, ¿no? Entonces, hasta ahí te puedo, ahorita te contesto esto. Y, o sea, la dosis, la administración fue por 3 semanas. Así es. ¿Y tú recomendarías, ya que pasaron estas 3 semanas, dar como algún tratamiento cíclico, repetirlo, suspenderlo? ¿Cuál sería una recomendación? Mira, aquí la recomendación que que yo les puedo hacer, porque yo lo hice, y otra vez, aterrizando que aquí ya entramos en piensos y en opiniones y en comentarios, ¿no? Por ejemplo, a mis papás, a mi mamá en particular, ella lo está tomando y lleva un año tomándolo. No las 2 tabletas, pero sí una tableta cada 12 horas, que es la dosis que utilizamos generalmente para insuficiencia venosa, que es la dosis que se ha visto que es suficiente para una restablección del glucocálix. O sea, no tanto un efecto antitrombótico fuerte, pero sí el efecto restaurador o protector del endotelio. Mi esposa lo está tomando también como tal como protector, ¿no? Para cuidarse. Ahora, el paciente que ya tuvo COVID, por ejemplo, si lo tuvo moderado o grave, yo sí se lo recomiendo que lo esté usando después de que se haya recuperado. Por otra vez, como protector, por lo menos 3 meses, que es donde se ha visto todavía ese efecto, más sobre el efecto antitrombótico, pero lo pueden seguir usando más tiempo en relación a la protección endotelial. Hay, hay otras cosas que todavía no sabemos exactamente qué beneficio real pueda tener, pero digo, esas son las recomendaciones que yo te puedo dar ahorita. Ok. Aquí creo que es muy importante recalcar eso, ¿no? Que pues como muchos de los medicamentos que se utilizan en esta enfermedad, pues hay que seguir estudiando, ¿no? Seguir estudiándolo, seguir viendo el efecto clínico y paraclínico, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante. Con respecto a la seguridad del uso de sulodexida, ya tienes experiencia, tienes tus 3 publicaciones, muchos pacientes. ¿Cuál es tu pienso al respecto de la seguridad de sulodexida, sobre todo en relación con si se usan o no junto con
con los DOACs, si se usan o no con antiagregantes plaquetarios, Sí. ya sé. Eh, y qué tanto riesgo de sangrado puede haber con el uso de Sulexida. sí, bueno, otra cosa que no mencioné ahorita en la respuesta anterior, también encerrar pacientes de riesgo, ¿no? A lo mejor un paciente de 20 años que le dio COVID, yo no le daría, o no me preocuparía tanto, ¿no? De que le hace daño, no, pero no me preocuparía tanto en darle una protección. Si es un paciente mayor de 45, que es diabético, que es obeso, que es hipertenso, ahí sí, la verdad yo trato de protegerlo porque ya sé que de por sí trae un daño endotelial de fondo. Ahora sí, metiéndome con lo que tú me preguntabas en seguridad, yo como tú dices, sí lo hemos usado como angiólogos en la práctica diaria para patología venosa, la dosis de una tableta cada 12 horas, y yo no he tenido problemas de sangrado. Eh, Tienes de repente tu gastritis, tu dispepsia, tu agruras, a veces dolor de cabeza, pero sangrado no es de los principales como tal. Eh, en pacientes donde ya les agregas un antiagregante plaquetario, tampoco. O sea, hablando de aspirina, por ejemplo. Ya cuando te metes en clopidogreles, a lo mejor ya es un poquito más, porque incluso es más el efecto del clopidogrel que más de sulodoxida, pero igual es vigilarlos, pues sí. No he tenido experiencias de pacientes que les haya dado un EBC hemorrágico, cosas por el estilo. Tampoco quiero decir que no los exista, porque por el solo hecho de no verlos, tampoco no, pero los pacientes que yo he tenido no han tenido problemas. Hablando de combinación con otros anticoagulantes orales, por ejemplo, con Rivaroxaban, con Apixaban, ahí sí ya empezamos a batallar, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, ya está el trabajo de Erasto, con mucha lógica en el sentido de precisamente buscar no el efecto antitrombótico, manejar una dosis igual, una dosis baja de sulodexida, que el anticoagulante, que es el que sabemos por estudios científicos, que es el que ofrece una protección los primeros 3, 6 meses del paciente que tuvo una trombosis, por ejemplo, lo tienes que anticoagular con lo que sabes que funciona. Y ahí sí es la literatura y sabemos que los anticoagulantes convencionales funcionan y lo protegen bien. Pero si estás buscando un posible efecto de restablecer el endotelio, el anticoagulante convencional no lo tiene. Puedes alegar que, por ejemplo, una enoxaparina te pudiera dar ciertos beneficios, porque es primo hermano de sulodoxida y sí tiene cierta, se ha visto ese efecto un poquito restablecedor también de acción sobre el glucocálix, pero ¿quién te aguanta 3 meses de enoxaparina? O sea, por lo menos acá en mi rancho no está barata. Eh, entonces, mm, oficialmente, hasta donde yo sé, no está avalado el uso de sulodoxida por ejemplo, con Rivaroxaban. No es una indicación autorizada por ejemplo, el laboratorio como tal. De que existen trabajos de que se puede utilizar con cierta seguridad, sí, pero todavía está en veremos, ¿no? Y te repito, por ejemplo, el trabajo de Erasto tiene mucha beneficio lógico, pero de repente escuchas, oye, ¿por qué le estás dando dos antitrombóticos, no? Es detalles. Ok. Y pues bueno, en general el perfil de seguridad de sulodoxida pues es que más que anticoagulante es un antitrombótico, ¿no? Entonces, eso también le confiere esos escasos efectos directos en la presentación de sangrados mayores, ¿no? Así es. Eh, una pregunta muy interesante y muy específica de tu trabajo. Si realizaste un análisis multivariado para determinar si no había factores confusores al tener diferentes tratamientos para COVID. Te la hace el doctor Roberto Serrato Alud. Sí, sí, ¿no? Sí hicimos tratando de identificar si alguno de los medicamentos, por ejemplo, tenía cierta relevancia o cierta diferencia en los pacientes. Es una muestra relativamente pequeña, incluso para los objetivos de estudio que teníamos nosotros, así como que medio rayando teníamos el poder estadístico. Entonces,
hacer la división de todos los medicamentos que se tenían, nos daba muy pocos pacientes como para tener un poder estadístico para decir, si los pacientes, por ejemplo, que estaban tomando aspirina antes del estudio, tuvieron un mejor resultado. Sí hicimos esa comparación porque vimos separamos los medicamentos que estaban tomando los pacientes y, por ejemplo, en aspirina no hubo diferencias, pero otra vez, en una población pequeña, pues eran pocos pacientes como para darle un valor estadístico. Entonces, no te voy a decir que hicimos el análisis multivariado así, meterlo propiamente muy formal, hicimos algo así muy somero, pero no vimos mucha diferencia. El único medicamento que sí notamos diferencia fue curiosamente los broncodilatadores, porque como los pacientes no tenían tanto problema ventilatorio, en los pacientes con sulodoxide se usaron menos que en los pacientes, por ejemplo, con placebo. Esa fue la única diferencia en medicamentos propiamente hablando. Y aquí tal vez estaría interesante averiguar si es por el efecto antifibrinolítico, tal vez que más bien fibrinolítico que tiene, ¿no? Sí, ahí sí ya. Hay también algunas preguntas acerca de si podría, obviamente con toda esta información de la trombosis con algunas vacunas, qué tan interesante o qué tan importante podría ser Sulodexida ante la administración de una de estas vacunas como un protector o como un tal vez antitrombótico para evitar una de estas trombosis. Otra vez aquí me escudo antes de tiempo. Son mis piensos con ciertos conocimientos generales y no soy un especialista en vacunas ni mucho menos, ¿no? Pero jugando con los números reportados de trombosis severa, por lo menos, son muy pocos. Como para decir que lo tenemos que proteger al paciente. O sea, anticoagular al paciente porque lo vamos a vacunar, yo creo que no estamos ahí. Tienes más riesgo por el solo hecho de ser mujer que porque te vacunen de que te dé una trombosis, ¿no? Entonces, yo no le veo utilidad como tal. Yo me iría más bien, se ha englobado un poquito, igual estamos hablando de 60 casos en 30 millones de vacunas, ¿no? O sea, son cifras minúsculas como tal. ¿Llama mucho la atención? Sí, y más por los lugares donde fueron las trombosis, porque no son trombosis convencionales. Pero si tú tienes un paciente, por ejemplo, no aquí en México, pero por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, donde tienes 2 o 3 tipos de vacunas y tienes la opción de elegir cuál te pones, pues tratas de evitar las que han presentado esos riesgos de trombosis. Ya empiezas a jugar también, por ejemplo, si eres una persona de menor de 40 años, si eres mujer, pues ahí sí, incluso tu riesgo de presentar un COVID muy serio, que te vayas a morir de COVID, es mucho menor que una persona de 65 años que tiene otros factores de riesgo. Entonces, ahí sí a lo mejor piensas si te esperas o no con esa vacuna en particular y buscas ponerte otra vacuna si tienes esa duda todavía. Mi mensaje final es vacúnense. La vacuna no es nomás pensando en uno, es pensando en la sociedad. O sea, la vacuna es a nivel de la sociedad, se ocupa para tratar de frenar un poco esta enfermedad. Claro, uno tiene esa preocupación, pero la seguridad sigue estando muy alta comparado con el riesgo de presentar el virus y el peligro que te pueda causar el virus como tal. Pero anticoagular o incluso protegerlo con Sulodexide, yo no le vería mucho caso específicamente con la vacuna. Ok. Y en poblaciones de riesgo, como pacientes embarazadas, pediátricos, con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿qué tanta seguridad hay de la administración de Sulodexida? Niños no lo he usado yo y según yo no tanto. Ahí sí más bien a lo mejor tú me puedes especificar más las estadísticas convencionales. En pacientes renales lo puedes usar, en pacientes hepáticos igual con ciertas preocupaciones o vigilancia como tal. En embarazadas yo no lo uso.
pero hasta ahí. Bueno, en niños mayores de 16 años, el estudio que tiene al paciente más joven son 16 años. Más chicos no hay pacientes incluidos en ningún estudio de edad menor a 16 años. En embarazadas, solo hay un país en el mundo donde han usado Sulodexida en pacientes embarazadas, que es en Rusia, y lo han hecho en pacientes que tienen insuficiencia fetoplacentaria o pacientes que tienen eclampsia, preeclampsia. Son unas series de muy poquitos pacientes, pero bueno, pues está interesante basado en la naturaleza de la molécula, ¿no? Pero no tiene la indicación como tal para poderse administrar en embarazadas. Y en pacientes ancianos, pacientes de mayor edad, de hecho, se considera que es un medicamento bastante seguro para poderlo usar por sus escasos eventos adversos, ¿no? Y por último, Alex, con respecto a pacientes que ya están en estado post-COVID, o sea, ya salieron post-COVID, leve, moderado, incluso severo. ¿A qué paciente tú recomendarías administrar Sulodexida como un protector antitrombogénico, como un antiinflamatorio? ¿Tú recomendarías ese uso? Sí, igual, todavía, como muchas cosas, no hay estudios para sustentarlo. Regresamos a una opinión muy educada, ¿no? Pensando en los efectos confirmados que sí tiene el medicamento, en lo que vimos nosotros, por lo menos ya con el estudio que hicimos, por ejemplo, en pacientes, otra vez, que ya tienen ese factor de riesgo de disfunción endotelial, mayores de 45, hombres, incluso mujeres ya de 50, 60 años, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes obesos, que ya con solo ser obeso ya estamos hablando del 70% de la población. Son que existe el beneficio teórico sustentado con estudios de investigación tanto in vitro como en animalitos, donde sí se pudiera ver un beneficio, más en el sentido de que ya se ha visto, porque también aquí ya vamos a empezar a abrir un abanico muy amplio de todos los pacientes con COVID crónico, los famosos long hauler que le llaman, que ya tienen su prueba negativa de COVID, pero siguen sintiéndose mal, le siguen doliendo los músculos, siguen teniendo problemas en los ventilatorios que no se han recuperado bien. No sabemos qué va a pasar con los pacientes que tuvieron sus miocardiopatías, sus problemas en otros órganos como tal, que a lo mejor el tratar de restaurar el endotelio vascular, que como te mencionaba no es de un día para otro, sí les puede dar un beneficio a mediano y largo plazo. El estudio que les mencionaba sí encontró en pacientes después de un mes que ya eran otra vez negativos a COVID, negativos al SARS-CoV-2, pero que tenían las células endoteliales circulantes persistentemente elevadas. Y no nomás de que estuvieran las células circulando, sino que los marcadores inflamatorios, ahí nos metemos con los ICAMES, BICAMES y todos esos, mostrando de que existe todavía una exacerbación inflamatoria que está estimulando el daño en los pacientes que han presentado un COVID o que presentaron un COVID moderado, severo o grave. Y esto te regresas un poco que lo piensas en las microtrombosis que han o que pudieron haber tenido esos pacientes, porque esos trombos que quedan ahí siguen haciendo una retroalimentación inflamatoria, que es un paciente que de por sí ya está medio tocado, que le sigues dando los campanazos. Entonces, en esos pacientes yo pienso que puede haber un beneficio con el uso de Sulodexide. ¿A qué dosis? Ahí sí ya empezamos a jugar. Yo me iría todavía con la dosis convencional de una tableta cada 12 horas. Si te vas por el otro lado de un factor protector antitrombótico, porque sabemos que los pacientes han presentado trombosis una semana, un mes, 2 meses, 3 meses después de haber tenido un COVID grave. Y eso sí lo hemos visto nosotros en la clínica privada,
arteriales, venosos y de todos lados. Si me dices usarlo en vez de un anticoagulante, ahí también ya empezamos a cascabelear. Paciente que tuvo una trombosis en hospital o que presentó una trombosis, yo me sigo yendo con el esquema convencional de que lo proteges con el antitrombótico que sabes que funciona. Un mes o 3 meses cuando tú consideres que ya pasó esa etapa de riesgo y entonces a lo mejor empezar una etapa de restablecer el endotelio. Pero también ya empiezas a jugar lo que mencionábamos ahorita, por ejemplo, el protocolo de Erasto, donde, oye, pero les podemos dar los dos, ¿no? Protegerlo con el anticoagulante que sabes que funciona, pero darle Sulodexid no como antitrombótico a la dosis de 2 tabletas, pero manejarle a una tableta cada 12 horas, que claro que los tienes que vigilar, o sea, no es de que le das y lo mandas a su casa feliz y contento, tienes que estar pegado al teléfono y estar vigilando que no te haga muchos moretones o cosas por el estilo. Entonces, todavía hay muchas cosas que no se saben, se piensan, se tienen ideas, pero falta aterrizarlas como tal. ¿Que les hace daño? Yo creo que no. Y les puede ayudar más que causar daño. Y la otra ventaja, que el medicamento no es caro, comparado con otras marcas, ¿no? Entonces, es otro detallito que hay que también sí, sí ayuda como tal. Pues sí, creo que estoy muy de acuerdo contigo y esas complicaciones las estamos empezando a ver en los consultorios, por lo menos nosotros que son referidos a estos pacientes con trombosis y cuando hacemos la historia clínica resulta que les dio COVID hace unos meses, ¿no? Entonces sí hay que tomar esto en cuenta. Pues Alex, tuvimos un webinar con más de 1,000 asistentes. Hay N cantidad de felicitaciones. Quiero corroborar todas ellas porque es una excelente charla, un excelente trabajo y creo que lo que queda pues es darle para adelante y darle seguimiento y pues probablemente hacer otros tantos más, ¿no? Otros tantos estudios clínicos más que nos pueden dar para mucho, ¿no? Así es. Entonces, te agradezco mucho tu plática, excelentísima como siempre. Para todos los que están conectados, quien esté interesado en este resumen del trabajo del doctor González Ochoa, se ha preparado un material que pueden pedir a su representante médico para que se los pueda proporcionar y puedan pues leer con calma y con un poco más de atención todo esto que el doctor ya les platicó, lo mastican con un cafecito, una cervecita y si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor háganoslas llegar con su representante médico y nos da mucho gusto que hayan estado conectados el día de hoy con nosotros. No se pierdan el siguiente webinar mensual a finales de mayo. Bien lo dijo Alejandro, toda una eminencia, el doctor Valente nos va a estar platicando de úlceras venosas. Entonces no se lo pierdan, los esperamos y muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos ustedes por conectarse y nos vemos el siguiente mes. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias.